Al día de hoy estamos tan acostumbrados a llevar una vida más caótica y más acelerada que nos hemos olvidado de cuidar y proteger lo que nos hace conscientes. Afortunadamente ya está tomando más visibilidad esta área y este cuidado de la salud mental, de la salud cerebral, salud cognitiva, salud del sistema nervioso y del sistema digestivo. Ya hay programas que se dedican específicamente más a eso. Pero ¿qué pasaría si te dijera que también te puedes apoyar de manera natural, de manera personal, con algo que también ya está tomando muchísimo más relevancia en la actualidad? Un hongo que su foco es justamente tu salud mental. Un hongo que su misión es apoyarle a tu cerebro, a tu sistema nervioso, a tu sistema digestivo, que es considerado como nuestro segundo cerebro. Aparentemente no tiene nada que ver, pero están estrechamente conectados. Un hongo que te puede ayudar en estas cuestiones de mayor concentración, inclusive puede ayudarte en cuestiones de ansiedad, que sabemos que en el mundo moderno la ansiedad lamentablemente ya es más común de lo que nos gustaría, pero no por eso quiere decir que es buena. Un hongo que te puede ayudar en esa cuestión y muchísimas más, como inclusive cuestiones de adicciones. Si tú quieres saber de qué belleza estamos hablando, quédate porque te estaré compartiendo información de todo lo que este hongo puede hacer por nosotros y por supuesto cómo tú puedes adquirirlo y empezar a ayudarte a ti y a tu cerebro. Pues el día de hoy te estaré presentando a mi gran amigo Melena de León, también llamado Yamabushitake en Japón, Houtoku en China y pues en la parte más occidente llamado Leon's Mane, que en Latinoamérica su traducción literal sería Melena de León, así lo conocen varios aquí en estos países. Pero su nombre que más nos va a importar, ahorita el que más me interesa que se aprendan de alguna forma, es su nombre científico, que es por el cual nos vamos a estar refiriendo a este maravilloso honguito durante este video. Su nombre científico es Ericium erinaceus, que como ya te estarás imaginando, viene del latín erizo por el parecido a sus cerdas. Si te das cuenta, también sus otros nombres, por ejemplo, la melena de león, supuestamente es por el parecido a una melena de león. En en Japón, me parece que es porque se parece un pompón, algo así. El punto es que su nombre científico es Ericium erinaceus por el parecido a un erizo, por sus cerditas. Ericium erinaceus pertenece a la familia fúngica o al reino fungi. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Ericium es un honguito. Un honguito, aquí nos encantan los honguitos, vamos a estar hablando de varios honguitos y el protagonista de este video en este caso es Ericium. Yo te recomiendo que si tú quisieras investigar al terminar este video más información respecto a Ericium, la busques justamente por ese nombre en fuentes confiables. Hay muchísimas bases o páginas web en internet que son específicos para artículos científicos donde tú puedes poner Ericium erinaceus y te va a aparecer un montoncísimo de información. Te invito a que lo hagas, es impresionante. Aquí en este video no puedo poner absolutamente ni el 10% mínimo de todo lo que Ericium nos puede ofrecer. Entonces vamos a iniciar con su composición química y nutrimental, sus bases nutrimentales. La información que te estaré compartiendo en este momento la saqué de este artículo. Es un artículo de investigación de una revista científica italiana, me parece, donde en realidad investigan 9 diferentes tipos de hongos, 9 honguitos diferentes, investigan toda su composición química y todos sus nutrimentos, y entre ellos obviamente está nuestro querido Ericium erinaceus. De hecho, al final, si tú te das la oportunidad de leerlo, en las conclusiones nos indica que de todos los 9 hongos que estuvieron investigando, Ericium fue el que aportaba más valores nutrimentales y más beneficios para el consumo humano. Vamos a empezar por su composición mineral, que vienen o provienen de las cenizas. No son cenizas como las que nosotros conocemos, donde ponemos el nixtamal y todo el carbón que queda o la ceniza que se arma es eso. Es parecido porque así más o menos se ve, pero no es lo mismo. Estas cenizas se dan en el entorno donde están creciendo nuestro honguito, donde está creciendo al lado de muchísimas más plantas, muchísimos más hongos, y son pequeños capas de polvos que parecen cenizas, pero son llenos de elementos minerales. Estos los absorbe el honguito y obviamente se queda con la mayor cantidad que puede de minerales. De hecho, está comprobado ya que los hongos tienen una mayor absorción o una mayor capacidad de absorción de minerales, de oligoelementos, que por ejemplo las plantas. Entonces, si nosotros quisiéramos una buena cantidad de minerales provenientes de algo que crezca de la tierra, ya sea plantas o hongos, los hongos poseen muchísimo más, porque absorben más, que las plantas y los hacen también más biodisponibles. ¿Qué quiere decir esto?
que al momento de nosotros consumirlos va a ser muchísimo más fácil que nuestro cuerpo absorba de mejor manera los oligoelementos. Se queda con lo que le sirve y lo que no le sirve lo desecha, que en el caso de Melena es de verdad muy poco lo que no le sirve. Entonces, ¿cuáles son sus principales oligoelementos? Los oligoelementos son justamente los elementos que como seres humanos requerimos en pequeña dosis, muy pequeña, pero que no porque sea en pequeña dosis puede pasar desapercibida. O sea, la requerimos sí o sí y Melena de León no las da. En sus principales oligoelementos tenemos al fósforo, magnesio, potasio y calcio. Tiene algunos otros, pero los que más nos sirven ahorita, los que más nos gustan, porque son los que más ocupan nuestro cuerpo, son esos. Ericium también posee una altísima cantidad de proteínas. Esto quiere decir que también posee muchísimos aminoácidos, porque recordemos que las proteínas están específicamente, precisamente formadas de muchos aminoácidos. Este tipo de proteínas que tiene Ericium se les conocen como micoproteínas. Mico de micológico y proteínas, pues bueno, que son proteínas provenientes de honguitos. Micológico, honguitos. Actualmente ya hay muchísimos investigadores, muchísimos científicos que ya están buscando otras fuentes de proteínas que no sean las de animal que conocemos. Entre estas fuentes, una de las que más les ha llamado la atención son justamente las micoproteínas, es decir, las proteínas provenientes de hongos. Y han llegado a la conclusión de que ciertas micoproteínas pueden ser en calidad igual o inclusive mayor su calidad que a la de los animales en este caso. Ericium nerinaceus justamente nos promueve y nos proporciona unas micoproteínas de igual o mayor calidad que que otras fuentes de proteínas, principalmente de animales. Entonces, si tú quieres consumir proteínas que no sean, sin tener que consumir triglicéridos o grasas saturadas en el mismo platillo, pues Ericium nerinaceus es una excelente opción para ti. Aunque, pequeño spoiler, te estaré compartiendo más adelante otra fuente de proteínas que es, en cuestión de proteínas, un poco mejor, mucho mejor que Ericium. Pero Ericium vamos a ver en qué más se defiende. La melena de león también contiene carbohidratos y antes que me digas stop, ya no puedo consumirlo porque estoy en una dieta de 0 carbohidratos, vamos a hablar primero de la demonización que han sufrido los carbohidratos a lo largo del tiempo. Actualmente se cree que el sobrepeso está directamente relacionado con los carbohidratos y que si tú quieres bajar de peso tienes que eliminar absolutamente todo tipo de carbohidratos. Y vamos a hablar un poquito de esto porque es importante. Al consumir carbohidratos hay que tomar en cuenta 3 cosas muy importantes. El tipo de carbohidratos que estamos consumiendo, por supuesto el exceso, que ya sabemos la frase de todo en exceso es malo, pero sobre todo la calidad de carbohidratos que estamos consumiendo. Hay que saber que como seres humanos absolutamente todo alimento que consumamos tiene carbohidratos. La cuestión es que algunos tienen menos, otros tienen más y algunos tienen de una muy buena calidad y otros tienen de una calidad pues que no es nada buena. Como vemos aquí, estamos constantemente creyendo que cuando decimos carbohidratos únicamente nos referimos a refrescos, papitas, helados, dulces, hamburguesas y en realidad los carbohidratos están presentes en todos lados. Entonces, sabemos que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía como seres humanos. Es decir, sí o sí tenemos que consumir carbohidratos y sí o sí lo vamos a hacer porque nuevamente está en todos los alimentos que consumimos. La cuestión aquí es que los carbohidratos nos proporcionan energía, pero cuando nosotros no quemamos esa energía, no quemamos esas calorías, es cuando nuestro cuerpo la va almacenando y es cuando vamos subiendo de peso, porque si la almacena y después no las quemamos y le echamos más, la va a almacenar y el almacén va a empezar a crecer. Y eso es lo que finalmente nos lleva a estar un poco pasados de peso. Entonces la cuestión es más hacia la calidad de carbohidratos y la cantidad y que no los estás quemando correctamente. Entonces vamos a hablar de los carbohidratos que contiene la melena de león, que es un tipo de azúcar, por así decirlo, pero antes que me digas no puedo tomar azúcar porque soy diabética, déjame te comparto qué tipo de carbohidrato tiene. El principal es uno llamado trejalosa. No sé si lo mencioné bien, pero es este de aquí y es principalmente un carbohidrato, un tipo de azúcar que inclusive a nivel científico muchísimo personal farmacéutico lo usa para realizar medicamentos en contra de la diabetes. ¿Qué quiere decir? Que la trejalosa nos ayuda por sí misma a nivelar, vaya la redundancia, los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Si tiendo a manejar niveles altos de glucosa, la trejalosa
que viene en la melena de león me puede ayudar muchísimo a mantener en equilibrio esa parte. Es decir, no nos va a subir de peso, tampoco nos va a hacer un pico de azúcar en la sangre, todo lo contrario, nos va a apoyar. ¿Por qué? Y nos va a dar también energía, porque al final es un carbohidrato, pero un carbohidrato bueno, un carbohidrato de excelente calidad y un carbohidrato que viene en además muy pequeña dosis, a diferencia de los carbohidratos malos o más pesados. Lípidos. Nuestra melena de león también posee lípidos, que son los ácidos grasos esenciales. Te voy a compartir 3 de los que más sobresalen. Recuerda que en toda la información que te estoy compartiendo te estoy dando más que nada los que más impacto dan, los que más sobresalen. Nuestra melena tiene muchísimos más componentes que también nos ayudan, pero ahorita, para no extenderme mucho, te daré los principales. Entonces, en el caso de los lípidos, que son los ácidos grasos esenciales, vamos a iniciar por el ácido oleico, que también es conocido como el omega 9 y normalmente lo encontramos muy presente en el aceite de oliva. Está comprobado también que el aceite de oliva es un aceite muchísimo mejor que el comercial o que el cotidiano de cada día. Entonces, la melena posee este omega 9, ácido oleico, que pues nos ayuda muchísimo en cuestión de ácidos grasos. También tenemos el linoleico, linoleico, que es el omega 6 y está presente principalmente en el aguacate o en su derivado, uno de sus derivados que puede ser el aceite de aguacate. Este es conocido también como el omega 6 y por último, bueno, también recordando que el aceite de aguacate me parece que incluso mucho mejor que el aceite de oliva y obviamente mucho mejor que también muchos aceites comerciales. Por último tenemos al omega 3, que es el DHA, y lo encontramos muy presente en alimentos de origen marino, pescados, mariscos, pero principalmente pescados. De hecho, si ustedes van a una tienda de supernaturista, pueden encontrar ahí muchísimos suplementos que son omega 3, especialmente porque ayudan principalmente para el área cerebral, por supuesto para cuestiones ya de Alzheimer o de cuestiones con el sistema nervioso central. Les recomiendan muchísimo omega 3 porque es el que los ayuda específicamente para esa parte. Entonces nuestra melena tiene, de hecho es el que más tiene el omega 3, como el que tiene el pico, muchísimo más que los otros 2 omegas, y por tanto nos va a ayudar en esa área. Por esta concentración, pero también veremos más adelante que nos ayuda muchísimo más. En cuestión de las vitaminas también posee varias, pero la que más sobresale, la principal, es la vitamina D2, que nos ayuda en mejorar la absorción de calcio y fósforo. Obviamente esta cuestión hace que nos ayude directamente en cuestiones óseas, en cuestiones del cuidado y la salud de nuestros huesos, pero también de nuestros dientes. Entonces, al consumir esta vitamina estamos fortaleciendo y previniendo alguna cuestión futura con nuestros huesos y nuestros dientes. Compuestos fenólicos. Ericium también posee compuestos fenólicos. Entre los principales te voy a mencionar 3, iniciando por los fenoles que son productores de colágeno. ¿Qué quiere decir? Que te van a ayudar en el área de la piel a que se vea bonita, porque ya ves que hay muchísima gente que consume el colágeno para el cuidado de la piel, para que no envejezca tan rápido. Pues esto lo tiene también melena de león o Ericium. Y obviamente también te va a ayudar nuevamente en la salud ósea, en la salud de los tendones por esta cuestión del colágeno. O sea, te va a ayudar internamente y también externamente. Después tenemos a los flavonoides, que los flavonoides son unos excelentes anticancerígenos. Esos flavonoides van directamente a tu cuerpo y son preventivos del cáncer. Y si ya existiera esta cuestión, pues te pueden apoyar también a combatirlos. Y por último tenemos al tanino, me parece que sí se llama tanino. Ajá. ¿Qué hace el tanino o en qué te ayuda? Vimos que el colágeno te ayuda en que la piel se vea bonita, se vea cuidada, obviamente la cuida. Y el tanino se complementa con el colágeno, con los fenoles, porque ayuda en la resistencia de la piel. Es decir, que si te expones al sol, obviamente usa bloqueador solar, pero si te expones al sol, te va a afectar menos por esta cuestión del tanino a que si no estuvieras consumiendo este tanino. Ahora te voy a hablar de los 2 últimos compuestos bioactivos que veremos en esta ocasión,
que son justamente a los que yo quería llegar. Ya te hablé de varios que son maravillosos, pero estos compuestos que vimos podemos encontrarlos también en otros cuerpos fructíferos, ya sea juntos o por separados. Sin embargo, estos que estoy a punto de mencionarte son esenciales y especiales dentro de la melena de león. Su nombre son ericenonas y erinasinas. Son diterpenos que surgen como metabolitos y que se encuentran presentes en el micelio y en el cuerpo fructífero de melena. Pero ¿por qué son tan importantes y por qué le estoy haciendo mucho de emoción? Porque estas ericenonas y erinasinas se encuentran única y exclusivamente en Ericium erinaceus. Es decir, no lo encontramos en otros hongos, ni en otras plantas, ni en vegetales, verduras, semillas, nada, absolutamente nada. Son única y exclusivamente de Ericium erinaceus. Únicamente viven en este cuerpo fructífero. Sus beneficios son de verdad maravillosos y son los que hacen que vaya enfocado justamente a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso central y a nuestro sistema cognitivo. Estos dos componentes bioactivos son los que de verdad nos interesan para su foco, pero te voy a hablar de ellos más adelante de una manera más detallada. Ahora te voy a hablar de manera muy rápida de los beneficios. Nos vamos a ir súper rápido y me voy a extender para que nos dé tiempo de hablar del principal que te decía, que es el área cerebral. Pero vamos a iniciar por el número 1, que es la salud digestiva. Cuando tú consumes Ericium erinaceus, inmediatamente estás ayudando a tu sistema digestivo. La melena va a ir directo a tu microbiota intestinal. Sabemos que la microbiota o el microbioma intestinal es justamente ese bioma, esa comunidad de elementos, de bacterias que ayudan a mantener en equilibrio tu sistema digestivo. Pero cuando hay algún desequilibrio, pues es cuando puede haber problemas o puede haber malestares estomacales. Entonces, ¿en qué nos ayuda específicamente melena al entrar en nuestro sistema digestivo? Te puede auxiliar en la gastritis, en la pirosis eructadera, ardor en el estómago, colon hepático, colon irritable, cáncer de estómago, colitis ulcerosa o úlceras gástricas. ¿Cómo es que apoya en todo esto? Porque la melena de león es uno de los principales elementos que luchan directamente con la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es una bacteria que es la precursora de este temible cáncer de estómago, que además de ser muy dañino, también es muy doloroso. Entonces, cuando melena entra en tu sistema digestivo, no es necesario que ya tengas estas cuestiones de salud. Si no las tienes, te va a ayudar a prevenirlos, a fortalecer tu microbiota intestinal, a fortalecer tu sistema digestivo y a evitar cualquier problema que puedas sufrir. Si ya sufres de alguna de estas cuestiones, gastritis, colitis o úlceras, o el cáncer de estómago, te va a ayudar, va a ser un auxiliar en defender tu cuerpo y en eliminar todas esas bacterias o todos esos elementos malos que te están provocando ese ardor o ese dolor o ese malestar. Salud cardíaca, también nos apoya muchísimo en la salud cardíaca y cardiovascular. Recordemos que los problemas cardíacos son directamente y únicamente del corazón. Problemas cardiovasculares, pues ya es de todo el sistema, ya no nada más el corazón, sino todo lo que conlleva y lo que está relacionado con él. Entonces, ¿en qué nos ayuda la melena? Cuando entra en nuestro cuerpo, ayuda a reducir triglicéridos, ayuda a reducir el colesterol alto, ayuda a limpiar nuestra sangre y por supuesto ayuda a prevenir cualquier problema cardíaco, cardiovascular, y si ya está, nuevamente ayuda o es un auxiliar en combatirlo. Melena de león también nos apoya en la belleza física, es decir, si somos de repente un poco vanidosas o vanidosos y nos gusta vernos bien, vernos guapos y bonitos, la melena también es un excelente apoyo para eso. Ya veíamos la principal causa de esto y es precisamente la producción de colágeno, pero también su función antioxidante. Cuando nuestras células se empiezan a oxidar, no solamente lo vamos a sentir internamente, o sea, esos malestares o dolores, también se hacen muy presentes en nuestro cuerpo físico, en nuestro exterior, en nuestro rostro. Nuestra cara, cuando se empieza a llenar, por ejemplo, de manchas o de granitos o se empieza a ver reseca, es porque nuestras células se están oxidando y eso pasa a afectar directamente a nuestro rostro. Entonces, cuando se empieza a ver una actividad antioxidante, o sea, una actividad que prohíbe o que evita que nuestras células se oxiden, pues quiere decir que nuestro rostro, también nuestra piel física, nuestra piel externa, va a tener una mejor apariencia. Por lo que la melena ayuda directamente a tener una apariencia, una belleza física también, mantenerla, que nos veamos guapos y jóvenes. Es un potente antioxidante y antiinflamatorio también, es decir, que cuando entra a nuestro cuerpo va a ayudar a
que esa oxidación, que esos radicales libres empiecen a disminuir. ¿Qué es la oxidación en nuestro cuerpo? Pongámoslo de una manera muy sencilla. Cuando yo estoy concentrada en algo y de repente hay mucho ruido o me empiezan a hablar o estoy leyendo y me empiezan a desconcentrar o entre comillas, molestar, yo me empiezo a estresar. O cuando algo no sale como yo quiero, me empiezo a estresar. Entonces, ese estrés lo paso directamente también a mis células. Ese estrés no nada más se pasa por mi estrés, puede pasarse por cosas que consumimos o que no hacemos ejercicio, por muchas cuestiones. El punto es que la célula lo siente igualito que yo cuando me estreso. Esta célula se empieza a estresar y se empieza a oxidar y se convierte en un radical libre. ¿Qué es un radical libre? Esos radicales son los que provocan muchísimas enfermedades y malestares en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace melena con su potente poder antioxidante es que va a evitar justamente que estas células se oxiden y se conviertan en radicales libres. También va a evitar que se inflamen y obviamente va a evitar que se produzcan estos malestares. Esto quiere decir que son un agente protector tanto de tejidos como de órganos. O sea, los protege. Ayuda, de hecho, en el sistema inmunológico, que lo veremos más adelante. Primero recordemos que nuestro sistema inmunológico es básicamente nuestro sistema de defensa. Es como si cuando llega a haber alguna cuestión fuera una guerra. Una guerra, siempre les pongo este ejemplo de que nuestro cuerpo es un castillo, nuestro sistema inmunológico son los soldados, el virus o la bacteria es el enemigo que quiere entrar a nuestro cuerpo, a nuestro castillo, pues lo quiere reinar dentro de él y lo quiere destruir además. Entonces, cuando este enemigo, esta enfermedad, este virus o bacteria quiere entrar en nuestro sistema de defensa, nuestros soldaditos, que es nuestro sistema inmunológico, no están del todo bien o no tienen la suficiente nutrición o la suficiente resistencia, obviamente mis soldaditos van a perder ante la amenaza, que sería el virus o bacteria, van a entrar y pues es cuando se va a ocasionar esta enfermedad que me va a dejar pues bien tumbada. Entonces, cuando mis soldaditos están bien nutridos y están fortalecidos, mis soldaditos van a ganar y no van a permitir que este enemigo aceche y gane dentro de mi cuerpo, mi castillo. Entonces, ¿cómo se refuerza mi sistema inmunológico con la llegada de melena de león? La melena tiene una gran cantidad de polisacáridos, principalmente beta-glucanos, que ayudan y proliferan esta función inmunológica. Es decir, si mis soldaditos, mi sistema inmunológico estaba conformado de 50, un ejemplo, de 50 soldaditos, con la melena puedo duplicarlo a 100 o a 150, porque proliferan, promueve la proliferación de estos inmunomoduladores. Entonces, genera proteínas que detectan amenazas y ayudan a clausurarlas. Es decir, mi cuerpo empieza a generar este tipo de proteínas, se encuentra algún elemento desconocido dentro de mi cuerpo que puede ser una posible amenaza para mi sistema inmunológico, para mis órganos o mi cuerpo, y entonces las amenaza y las clausura. De hecho, esto también da paso, tenemos nuestro cuerpo produce una gran cantidad de macrófagos con la melena y esto también da paso a que las natural killers sigan proliferando también. Las natural killers son de las principales células que combaten el cáncer o las células cancerígenas. Cuando se empieza a desarrollar una célula cancerígena, las primeras que empiezan a clausurar o a intentar evitar o prevenir esta situación son las natural killer. ¿Qué pasa? Que pues las células cancerígenas lamentablemente en la mayoría de los casos ganan y pues en vez de que las natural killer las puedan eliminar, pues es al revés, ¿no? Las células cancerígenas ganan, empiezan a proliferar más y empieza este problema. Entonces, cuando entra melena de león, va a ayudar a formar más natural killer, va a ayudar a que estos soldaditos buenos le den más batalla a los soldados malos, las células cancerígenas. De hecho, por eso en la cuestión científica, en la comunidad científica, la melena de león está siendo muy investigada también como un gran apoyo o un gran auxiliar para combatir el cáncer. Tiene muchísimos efectos, muchísimos compuestos o principios orgánicos, principios nutrimentales que pueden ayudar a combatir el cáncer. Entonces, es un potente auxiliar pues contra estos tumores, todo tipo de cáncer, desde cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cualquier cáncer de boca también. La melena puede ser un excelente auxiliar. Para ir acabando con este video, para que no se te haga muy largo, te voy a hablar del último beneficio, el último de este video, porque como te comentaba en realidad tiene muchísimos más, pero que es al que quería llegar principalmente, que es el beneficio en el área cognitiva y cerebral y del sistema nervioso central.
Te decía que era muy importante grabarnos estos principales bioactivos, que son las erisenonas y erinesinas, porque son los que nos llevan a tener estos enormes beneficios. ¿Cómo es posible que la melena, Erythrina erinaceus, ayuda muchísimo en áreas, por ejemplo, de ansiedad, en áreas de concentración? Inclusive es un potente auxiliar en cuestiones de Alzheimer, de Parkinson, en adicciones también, desde adicción, por ejemplo, al teléfono o adicción a sustancias específicas como son drogas, tabaco y alcoholismo. ¿Por qué ayuda muchísimo? Porque ayuda a que una persona que de repente ya se le olvidaban las cosas o que tenía lagunas mentales, poco a poco pueda ir regenerando sus recuerdos y pueda ir evitando que esta enfermedad siga avanzando. Bueno, te explico. La melena del león y sus erinasinas y erisenonas son unas proteínas que se han comprobado que son los únicos o de los únicos capaces de poder sobrepasar o de poder pasar la barrera hematoencefálica. Estas enfermedades de Alzheimer, de Parkinson, ansiedad y todas estas cuestiones o de trastornos de sueño han sido muy estudiadas y se ha intentado hacer muchísimos medicamentos para poder contrarrestarlas. Actualmente se sabe que una enfermedad de esta índole no tiene un medicamento para apoyarlos, solamente tiene medicamentos para controlar la situación, para que no siga avanzando, o más que para que no siga avanzando, más para controlarla. Porque pues no han encontrado todavía algo que pueda directamente ayudarlos, o sea, que sí haya un beneficio real. Esto hasta que encontraron las erinasinas y erisenonas. En esta cuestión han habido muchísimos experimentos donde las personas inyectan directamente esta proteína llamada NFG, que es la que ayuda como a regenerar esa conexión neuronal, en caso por ejemplo de Alzheimer, pero no ha sido un éxito. ¿Por qué? Cuando inyectan esa proteína directamente en la vena, por ejemplo, como si fuera una inyección normal, al momento de llegar al área cerebral y encontrarse con la barrera hematoencefálica no deja pasar esta proteína porque es desconocida. Esta barrera nos ayuda a cuidar nuestro cerebro porque es la principal que nos ayuda a que no pase cualquier cosa. Es como el guardia de seguridad de, nuevamente, este ejemplo del castillo. Nuestro cerebro es el castillo, la barrera hematoencefálica es la barrera que lo protege, la edificación que está protegiéndolo, y tiene estos guardias que no dejan pasar cualquier cosa. Solamente es mínimo lo que dejan pasar a nuestra área cerebral. Entonces, cuando se inyecta esta proteína directamente, la NFG, intentan que esta pueda pasar esa barrera, pero cuando llega a la barrera no la deja pasar, por lo que no sirve de nada. O sea, entra a nuestro cuerpo, pero no entra a nuestra área cerebral, que es la que nos interesa ahorita. Entonces descubrieron que nosotros al consumir melena de león estamos consumiendo estas erisenonas y erinasinas, hacen su caminito, llegan a nuestra barrera hematoencefálica y los guardias de la barrera hematoencefálica sí dejan pasar a los erisenonas y erinasinas. Esta proteína entra a nuestro cerebro y ayuda en la proliferación y promueve la creación de la NFG, que es la proteína que decíamos que nos ayuda a mantener nuestras conexiones neuronales en orden. Cuando se empieza a ver lagunas mentales, Alzheimer, Parkinson o más enfermedades de esta índole cerebral, es porque nuestras neuronas empiezan a desconectarse, o sea, no hacen cortocircuito, más bien hacen cortocircuito y no tienen una conexión buena. Es como un sistema de luz, de cableado, que por alguna cuestión que se llega a pelar o que llega a haber un error, pues se va la luz o hace corto o puede llegar a ser hasta una explosión, dependiendo del grado de gravedad. Entonces, es básicamente lo que empieza a pasar con nuestras neuronas cuando tenemos un problema de esta índole. Cuando entra la promoción de la NFG, de esta proteína que ayuda a regenerar esta cuestión, esta mielina, es cuando empieza a haber la mejoría. La mielina, hagamos de cuenta que es el plástico que protege directamente el cable, ¿no? Si habláramos de un sistema de cable de luz. De hecho, se dan muchos problemas porque la mielina se empieza a desgastar. Entonces, se empieza a desgastar, estos cablecitos, estas conexiones neuronales empiezan a estar desprotegidas y es cuando empiezan a tener sus errores. Entonces, entra erinasinas a nuestra área cerebral, promueven la proliferación de la NFG. Esta NFG empieza a regenerar la mielina y a regenerar las conexiones neuronales y promueve el hecho de que nazcan más conexiones neuronales dentro de nuestras mismas neuronas. Es decir, que si esta de acá
ya estaba desconectada con la de acá. La melena, la ericenona y posteriormente la NFG ayudan a que se vuelvan a contar y se vuelvan a juntar y vuelvan a hacer esta conexión neuronal, que es cuando empezamos a ver esa mejoría dentro de nuestros, por ejemplo, si ya se nos olvidaban mucho las cosas o si no nos podíamos concentrar del todo, empezamos a ver esos beneficios de que ya nos podemos concentrar más o ya no se nos olvidan tanto las cosas como antes. Esa es también una de las razones por las que ayuda muchísimo en esa área principal. Ahora, también porque ayuda en estas cuestiones de ansiedad o de estrés crónico o de trastornos de sueño, porque también la melena entra directamente y regula los niveles del cortisol. Sabemos que los niveles del cortisol son niveles que maneja nuestro cuerpo, que produce de manera natural y de hecho tiene que producirlos. El cortisol es la hormona que nos mantiene al tanto, que nos mantiene alerta, que en alguna situación de peligro es la que nos puede llegar a salvar la vida. Sin embargo, cuando la estamos produciendo de más, cuando no está en equilibrio y nada más la producimos porque sí y no hacemos que baje esa hormona, es cuando empiezan a haber problemas. Esta hormona del cortisol debe estar un poco elevada al iniciar el día, pero al momento de dormir ya debe estar completamente abajo para que no se quede dormir. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos trastornos de sueño por exceso de estrés o por exceso de ansiedad? Este cortisol no baja cuando llegó la hora de dormir. Está arriba, nos mantiene alerta, nos mantiene así. Por eso es que de repente estamos vuelta para acá y vuelta para allá y no podemos dormir. Lo que hace la melena es que va a nivelar los sistemas de cortisol y los va a tener equilibrados. No los va a bajar, los va a tener equilibrados. De esta manera ayuda en toda esta cuestión. Por eso es muy recomendable para adicciones, ansiedad, trastornos de sueño. Hemos tenido un montoncísimo de testimonios de personas que les ha servido mucho. Hace un poco de tiempo conocí a una mujer que me contaba que empezó a darle melena de león a su hija que sufría un trastorno de ansiedad muy fuerte, pero muy fuerte ya, o sea, ya se lo habían detectado, ya se lo habían, el psicólogo la mandó con psiquiatra y le estaban mandando medicamento controlado para que ella pudiera estar estable, por así decirlo, pero pues el problema ahí seguía. Entonces le empezó a dar melena de león y empezó a componerse poco a poco, se empezó a ver los beneficios poco a poco. Siempre recordemos que melena es un hongo y que es un hongo, es un alimento, no es un medicamento. Entonces nos puede ayudar, por si en ningún momento dije te va a curar, es un auxiliar que nos puede echar la mano en ciertas cuestiones de salud. Pero recordemos que no se lo vamos a dejar toda la melena y no es un medicamento, no es un producto milagro, es un alimento que nos puede auxiliar. Entonces, si tú quieres mejorar en el área de concentración, quieres bajar tus niveles de ansiedad, quieres eliminar esos trastornos de sueño que no te dejan dormir por la noche, o quieres ayudar a alguien que conoces con alguna cierta adicción o que tiene Alzheimer o Parkinson, te invito a que pruebes la melena de león, te puede apoyar muchísimo, puede auxiliarte muchísimo. Y la pregunta del millón, ¿dónde o cómo la puedo conseguir? Tenemos aquí en la empresa de DXN esta melena de león, que es una de las mejores melenas dentro del mercado. Esta melena viene directamente desde Asia, por lo que tiene toda la calidad elevadísima y todos sus nutrimentos en la mayor cantidad posible. Cuenta con todos los certificados desde Halal, ISO 9001, ISO 14001, que eso nos garantiza las buenas prácticas, buena manufactura y una calidad, o sea, es la que nos dice que la melena tiene los ingredientes o los elementos nutrimentales que está diciendo que tiene y te va a ayudar, pues porque te va a ayudar. Hemos llegado a este video, pero no te desanimes porque esto solamente es el comienzo de muchísimos videos más, donde te quiero compartir más propiedades de otros hongos o de otros superalimentos que también existen, que nos pueden ayudar muchísimo en un montón de cuestiones de nuestra salud. Ya vimos que el foco de la melena es el cuidado cerebral, el área cognitiva, pero tenemos también otros alimentos que te pueden apoyar en otras áreas más específicas. Y ya sabes, puedes comentarme también aquí en la sección de comentarios si has tenido alguna anécdota con la melena, si ya la has consumido o si no la has consumido pero te gustaría consumirla. Recuerda que te dejo también mis redes sociales para que si tú quieres adquirirla o quieres saber un poco más o tienes alguna duda, con toda confianza puedes comunicarte conmigo, déjame un mensajito y yo te contesto lo más rápido que pueda.